Hola amigos de la Academia Transpersonal, bienvenidos a este nuevo curso de terapia floral que estamos dando de manera abierta con posibilidad de certificación totalmente gratuita. Recuerden que la Academia Transpersonal es una plataforma de entrenamiento en terapias alternativas en el que tenemos la posibilidad de dar cursos en diferentes áreas de la salud y también de filosofía transpersonal y bioenergética, y tenemos la posibilidad de unir tanto profesores como estudiantes, personas interesadas, y otorgamos certificación. Este curso va a contar de una serie de 4 videos. Este va a ser el primero, que va a ser una introducción, una presentación a las terapias florales. Vamos a dar algunos antecedentes, algunos fundamentos. Hablaremos muy brevemente de algunos métodos diagnósticos y también de la clasificación en flores, lo cual vamos a profundizar en los próximos videos. Los objetivos de este curso serán dar como una introducción a este tema de las esencias florales, cómo fueron los antecedentes, hablaremos un poquito del contexto histórico y filosófico de las flores de Bach principalmente, aunque ya hay más terapéuticas distintas. Conoceremos como aspectos relevantes de la vida del doctor Edward Bach que los llevaron a dar con este sistema tan sofisticado de sanación. A lo largo del curso daremos una información detallada de la clasificación en grupos y de cada una de las 38 remedios, con historiales, con ejemplos. Vamos a familiarizarnos con la combinación de rescate y sus aplicaciones. También mostraremos cómo aplicar las flores en situaciones cotidianas para uno mismo, familiares, para amigos, para animales y plantas. Vamos a tener un video en el que vamos a estar hablando netamente de los síntomas emocionales y comportamentales de los niños, como un recurso para el aula y para el hogar. Entonces vamos a dar situaciones como son las tristezas, ansiedades, el estrés infantil, pero también el miedo al fracaso y otras situaciones que se pueden dar en el contexto escolar, como dificultad de concentración, dificultad de comportamiento, la rebeldía, lo que se llama el oposicionista desafiante, el déficit de atención con hiperactividad, entre otros. También vamos a hablar un poquito de los síntomas de los adultos cotidianos, conocidos como lo que es el estrés, también la ansiedad, la depresión, ciertos duelos, el desapego, algunas adicciones, cansancios, olvidos, desmotivación, falta de vivir, desconsuelo, desesperanza, agotamiento, entre otros. Que será como 2 videos específicos sobre eso, uno para niños y otro para adultos. Como les decía, este va a ser como una breve introducción a todo este mundo de las terapias florales, a los fundamentos y a la vida del doctor Edward Bach. Miraremos brevemente las clasificaciones que él nos da, una breve presentación de las flores, pero en los próximos videos, en el video que seguimos a continuación, vamos a hablarlo con más detalle. Es para que usted vaya aprendiendo brevemente. También daremos una bibliografía opcional para que usted pueda mirar, y va a obtener aquí en la página mucho más material de estudio y apoyo para que pueda presentar el examen. Luego vendrán algunos otros niveles en el que usted podrá afianzar mucho más e irse formando profesionalmente en este tema de las esencias florales. Entonces ya con esta breve introducción podemos empezar con nuestro primer punto, que sería ¿qué son las terapias florales? ¿Qué son las terapias florales? Son una medicina vibracional creada por el médico galés Edward Bach entre 1926 y 1934, y que en 1976 fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como sistema médico, y también reconoce su uso terapéutico entre los programas sobre métodos naturales de salud, considerándolo como inocuo y preventivo. Al hablar de que es una medicina vibracional, quiere decir que funciona más con la física de la planta que con la química, que es lo que vamos a estar profundizando más en este primer video de la serie.
Consiste en 38 infusiones naturales que fueron extraídas de flores silvestres de la región de Gales y que las propiedades curativas fueron descubiertas por el Dr. Bach en sus investigaciones. El sistema Bach fue el inaugural, pero existen actualmente diferentes sistemas. Existen las flores de California, las flores chamánicas del Amazonas, entre otras. Pero todos comenzaron con estas 38 infusiones que actúan sobre las vibraciones energéticas más sutiles del hombre, las cuales estas esencias carecen de efectos secundarios y no interfieren con otros medicamentos, por lo cual puede ser asimilada como una medicina complementaria. Sin embargo, no es un reemplazo de la medicina tradicional, pues sus efectos son más que todo sobre las emociones. Eh, no operan sobre el sistema bioquímico, por eso no entra en conflicto con la medicina alopática. Sin embargo, puede favorecer una mayor resistencia a los trastornos físicos. También otorgan una mayor serenidad y aceptación de uno mismo. Estas 38 esencias corresponden a emociones o a arquetipos psicológicos y sobre todo a tipos de personalidad, que en mi concepto entonces serían estas terapias como un complemento a la terapéutica psicológica y a las terapias comportamentales. Y como les decía, puede tener efectos sobre el cuerpo físico, pero yo creo que sería más recomendable para alguna enfermedad física consultar a un médico antes de tomarlas. El doctor Edward Bach desde pequeño siempre quiso ser médico. Él fue muy enfermizo, sufrió mucho. Sin embargo, por situaciones familiares, solamente pudo entrar a estudiar en la escuela de medicina después de los 20 años. Cuando terminó de estudiar, empezó su práctica y se va dando cuenta que le interesan más los pacientes que las enfermedades. Y va comprobando que los estados de ánimo de los pacientes inciden mucho en su curación. También le llama la atención de que por qué los mismos medicamentos no funcionan sobre las mismas personas. Teniendo en cuenta, así va descubriendo que el estado de ánimo y la personalidad influyen mucho. Edward Bach fue un reconocido médico, fue bacteriólogo y se interesó por la inmunología y entró a trabajar como bacteriólogo asistente en el hospital de la escuela de la universidad, y en su práctica profesional va encontrando que no tiene respuesta a lo que él busca. Él quería producir un método de sanación universal. En ese trabajo se va dando cuenta que hay una relación directa entre las bacterias intestinales y las enfermedades crónicas. Y esto lo lleva a descubrir una vacuna que le resulta efectiva a muchos pacientes. Pero el método utilizado por las vacunas no le parece interesante, porque como las inyecciones le causan dolor e incomodidad a los pacientes. Entonces empieza a considerar que el método para tratar a los enfermos debería ser más sencillo, suave, agradable y libre de los efectos adversos heridos al paciente y no a la enfermedad como habían estado. Esto lo lleva a crear unas vacunas de manera oral, las cuales se siguen utilizando hoy en día. Sin embargo, el Dr. Bach no es famoso por esto, sino por lo que vamos a ver ahorita de las terapias florales. Entonces, en esa época estalla la Primera Guerra Mundial. Edward Bach le toca quedar a cargo de 400 camas del hospital universitario. Ya en 1917 el doctor Bach sufre una hemorragia muy importante relacionada con un cáncer y le diagnostican 3 meses de vida, por lo cual debe alejarse de su laboratorio y su investigación. Sin embargo, su motivación era tan profunda por encontrar lo que él entendía como su misión en la Tierra, que lo lleva a trabajar intensamente en la búsqueda de un sistema de ayuda a los demás. Entonces él empieza a trabajar y esos 3 meses se van ampliando en 20 años y va a ir recuperando su salud sin tratar directamente la enfermedad. Ya en 1920 Bach ingresa como bacteriólogo en el Hospital Homeopático de Londres y se va dando cuenta que sus ideas ya habían sido trabajadas por otra persona, por el alemán Hahnemann, el creador de la homeopatía.
y escribe un libro, El Organón, donde el autor opina que no se debe tratar a la enfermedad sino al paciente. Y la guía para utilizar los medicamentos está dado por los síntomas mentales y no por malestares físicos, muy relacionado con las concesiones que Bach había tenido y se mete de lleno en la homeopatía. Entonces Bach utiliza para sus vacunas el método homeopático, que eso fue lo que lo ayudó a hacer que las vacunas fueran orales. Así disminuye las molestias en la aplicación y su eficacia. Y Bach desarrolló 7 nosorios homeopáticos que aún se utilizan en la práctica médica, siendo este pues otro aporte que hace el Dr. Bach al mundo de la medicina. Sin embargo, el Dr. Bach todavía no se ha satisfecho con el origen de los nosores, pues provienen de desperdicios humanos, lo que le podría producir al ser que lo recibe no fuera una vibración tan elevada. Entonces el Dr. Bach empieza a preocuparse por reemplazar medicamentos y por la transformación integral del ser que más que la propia salud física. A pesar de su reconocimiento público, él no está satisfecho. Él tiene también una consulta médica en el barrio Harlem de Londres, el cual es una calle muy famosa de los médicos, donde están los médicos más prestigiosos. Pero entonces él, insatisfecho, renuncia a todo eso y empieza a investigar por su propia cuenta. En 1928 viaja al país de Gales en busca de la naturaleza y ya con la salud un poco quebrantada y con algunos estados de ánimo de impaciencia por encontrar algo que estaba buscando pero que aún no conocía. Entonces el temor de no lograr lo que él se estaba proponiendo y la ilusión constante de que lo quiere encontrar y salvar al mundo, Bach se encuentra con 3 flores, que es el origen de su sistema, que son la impaciencia, el mímulo y la clematis, que se utilizan y se relacionan con los estados emocionales que él estaba presentando en ese momento, que eran de impaciencia, desesperanza, entre otros. Entonces ya en el 1930, Bach decide dejarlo todo y marcharse al país de Gales en busca de más respuestas en la naturaleza. Trabaja con diversas maneras de flores hasta que encuentra un sencillo método de colocar las flores recién cortadas dentro de un recipiente con agua de un arroyo cercano y dejarla al sol durante algunas horas. A esta conclusión la llega tras observar que las gotas de rocío que se posaban sobre los pétalos de las flores conservaban las vibraciones de estas. Esto le ocurrió una vez que estaba paseando por el jardín de Gales y vio cómo el sol penetraba en una chispa de rocío. Y como él tenía también formación alquímica, recordó que los alquimistas extraían el hermoso, la esencia, o empiezan a fabricar el agua, la esencia vital, el agua de la eterna juventud y la piedra filosofal a partir de las gotas de rocío. Como la recolección de gotas de rocío era tan difícil, entonces ahí donde crea este sistema de recoger las esencias vibratorias a partir de dejarlas algunas horas en los rayos del sol. Entonces piensa entonces que la vibración floral puede transmitirse a los pacientes. Ya su teoría fue puesta en práctica. Utilizó alcohol en la mezcla, ya que el alcohol conserva mejor la solución preparada. Y fue encontrando resultados alentadores, pues observó que con las flores llegaba al origen de la enfermedad y no a sus manifestaciones. Al principio llegó a 12 esencias que llamó los 12 curadores y que describen los 12 tipos de personalidad básicos en los cuales se sustenta pues la astrología, la psicología esotérica, entre otros, que siempre hablan de 12 curadores. Entonces luego escribió un libro que él escribió varios folletos gratuitos. Hay uno que se llama Libre de Teorías y Ciencias, pues su sistema prácticamente pretende ser más una metodología, una práctica que una teoría, ofreciendo pues resultados antes que ofrecer discursos. Bas afirma que todos somos producto de la misma fuente que llama amor, que venimos a la tierra con esa chispa divina o yo superior para entrar en un cuerpo físico con una mente y que al interior o alma viene a cumplir una misión especial en el planeta y que si nuestra personalidad no sigue los impulsos emanados por nuestra alma presenta un conflicto. Entonces lo que pretendía con estas flores era proporcionar o equilibrar la personalidad con su verdadera radiación o su verdadera misión, proporcionando así mayor equilibrio. Entonces Bas
Trabajó las enfermedades convencionales con las 7 formas básicas que encontró y así trabajó con los pacientes. Para entender un poquito mejor este pensamiento de Bach, hay un libro que se llama La curación por las flores, en el cual él nos expresa su filosofía. También tiene otro que llama Cúrese a usted mismo, pues él considera que todos nosotros nos podemos curar con nuestra propia cuenta, sin necesidad de estar pues acudiendo a costosos tratamientos médicos. Y lo distribuyó de manera gratuita. Él al principio trató de cobrar 2 peniques para subvencionar los gastos de impresión. Sin embargo, a todo el que lo pedía, a él se lo enviaba y no le cobraba pues los 2 peniques. Bach murió en noviembre de 1936, justo y recién terminada su teoría, y nos deja el mejor regalo de todos, que son los elixires florales. Con los resultados que él obtiene, entonces toma una nueva filosofía en su investigación, y es que es para corregir una enfermedad física es necesario corregir primero los problemas mentales y emocionales del paciente. Has pensado que los emocionales y la mente son fundamentales en el momento de tratar las enfermedades físicas. Al momento de correr los problemas emocionales, los problemas físicos pueden resolverse más fácil y rápidamente y sin riesgo de que vuelvan a presentarse. Y a pesar del énfasis que se le da a este sistema floral del Bach para resolver los problemas emocionales, no debe olvidarse su utilidad para corregir problemas físicos. Sin embargo, el énfasis que le vamos a dar en esta obra va a ser más que todo un énfasis psicológico por mi formación psicológica y lo considero en la práctica sumamente importante para como complemento a esa terapia emocional y comportamental. Sin embargo, como le está diciendo, el origen de las flores de Bach, a pesar de haberse iniciado en la modernidad por el historiador Watts, tiene un origen muy antiguo, muy ancestral. Se aparecen en diferentes culturas como la hindú, la celta, la taoísta, la inca, etc. Para Celso utiliza las flores con fines curativos, y Rudolf Steiner, el padre de la medicina antroposófica, hace referencia a una energía sutil y terapéuticamente poderosa que se halla en las flores. También encontramos textos relacionados con el uso de las gotas de rocío de manera sanadora en textos griegos y egipcios, por lo cual Edward Bach sería un redescubridor de este sistema que ya había estado. Vemos que los pétalos, las partes que forman la corola, presentan por lo general tintes vivaces, y estos pétalos a su vez se convierten en estambres, los órganos masculinos de la flor. Y esto es lo que nosotros extraemos la vibración. Esta energía posee unas características que se pueden transferir al agua con el método de preparación de la esencia. Esto nos lleva ahora a contemplar también lo que plantea Masaru Emoto de las formas del agua, el cual él considera que, y ha descubierto y se ha demostrado con fotografías, con microscopios, que el agua adquiere ciertas propiedades de los pensamientos, de las palabras, de las frases, de las emociones. Se puede contagiar, se puede cargar de esto y se puede transmitir. Y de esa manera, entonces el agua también puede adquirir la esencia vital de la planta, que es su campo vibracional. Y al recibir nosotros los medicamentos florales, estamos recibiendo la vida de la flor y la esencia vibratoria. Al obtener la energía vital de la flor, como se describió anteriormente, estamos manteniendo viva la flor dentro del frasco y podemos disponer de su energía para el bien de la humanidad infinidad de veces, todas las que queramos. La esencia floral puede ser utilizada con igual eficacia en seres humanos, así como en animales, vegetales y en algunos procesos minerales, como les estaba diciendo ahorita en la presentación. Ahora, mirando un poquito más ya lo que son los fundamentos, vamos a empezar a hablar más detalladamente en qué plano es que actúan, que es el plano emocional y mental de la persona, ayudando así a prevenir y sanar las enfermedades. Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo vibracional, un cuerpo energético, que en las tradiciones antiguas ha sido descrito como los meridianos energéticos, los sistemas de los 7 chakras, y de esta manera, con este tratamiento, se está tratando la enfermedad y no al síntoma, y se trata a la persona en su totalidad, pudiendo llegar de esta manera a la causa real de los trastornos y los malestares. Porque las esencias florales son un campo energético útil que carecen de los principios moleculares activos desde el punto de vista farmacéutico. Solo actuará la esencia floral que encuentre receptividad vibracional en el receptor,
por lo que si se utilizan equivocadamente no producirá ningún efecto diferente al placebo. La explicación más extendida que se da a este fenómeno es que las esencias florales actúen manipulando campos energéticos mediante el aporte de energía vibracional de alta frecuencia, y son justamente estos campos energéticos los encargados de mantener dentro de lo posible la salud. La flor posee una cualidad que está dada por la conformación electromagnética y lumínica de sus partículas, que al entrar en contacto con un campo energético en desarmonía es capaz de armonizarlo. Actúan a niveles subatómicos por intercambios de luz, equilibrando y armonizando los flujos de energía de los campos energéticos a los que le aplique su acción. Como sus efectos son sutiles, estos actúan en los campos energéticos sutiles y no en los densos como serían los órganos físicos en los que actúa la medicina alopática. Sin embargo, al armonizar esos campos electromagnéticos débiles de los humanos, se evidencian efectos importantes en los estados emocionales, que producen cambios en el sistema inmune y posteriormente en toda la materia densa, mejorando así los procesos orgánicos. La esencia floral, una vez incorporada en el cuerpo, entra en contacto con el cuerpo energético del paciente y viaja por él a través de los meridianos de acupuntura y se dirige a los chakras y órganos energéticos, donde producirá su efecto que se manifestará inicialmente en los estados emocionales y posteriormente y dentro de lo posible dentro de la materia. En la práctica, cada flor contiene una cualidad característica, como puede ser el coraje en el caso del mímulo. Según Bach, la prevención y curación de la enfermedad se lograrán descubriendo lo que falla en nosotros y erradicando ese defecto con el desarrollo de la virtud opuesta, que quedará así barrido de nuestras naturalezas, a partir del efecto vibracional y bioenergético que nos van produciendo estas esencias. La flor hay que entender que va haciendo su trabajo de forma lenta, aportando una cualidad al campo energético del ser que la necesita y produciendo un efecto silencioso que a veces nosotros no logramos sentir, como estamos tan acostumbrados al efecto violento y agresivo que tiene la medicina alopática, que sentimos sus efectos sí a los pocos minutos, horas, a veces a los poquitos días de ingerirlo. Las esencias florales se van haciendo su efecto a los días, a veces a las semanas. Es por eso que con frecuencia los pacientes prefieren no haber sentido ningún cambio importante durante la toma de las esencias. Sin embargo, cuando se interroga bien detalladamente sobre sus síntomas o estados emocionales previos a la toma, se evidencia que los han cambiado, aunque no suelen saber cuándo ocurrió el cambio. Por ese motivo no lo atribuyen a la acción de la terapéutica floral, pero vamos viendo que sigue teniendo sus efectos. El proceso de sanación, según el Dr. Bass, nos enfermamos por las decisiones que tenemos pendientes y por las lecciones que no hemos aprendido, y nos sanamos a medida que vamos tomando esas decisiones y realizando esos aprendizajes. El proceso de sanación pasa por alcanzar varios objetivos, como hacer consciente lo inconsciente, o sea, darse cuenta de que comprender el daño que la persona se hace o le permite que le hagan, cambiar los hábitos relacionales, los físicos, emocionales y mentales que llevan al desequilibrio y consolidar estos cambios hasta que se integren en la propia vida. De esta manera, el trabajo terapéutico aborda todos los planos y la persona aprende la lección o lecciones que tiene pendiente y que le han desequilibrado. Entonces nos ponemos enfermos cuando no estamos haciendo lo que sentimos que tenemos que hacer. Todos tenemos una vocecita interior que nos habla, a veces la escuchamos, a veces no. Y por ir en contra de esto es que nosotros vamos sintiendo esta sensación de enfermedad y de decaimiento. Mediante la información vibracional que emiten las flores podemos preparar estos remedios energéticos y empezar a sanarnos. Las causas de las enfermedades pueden ser factores exógenos, endógenos y factores patógenos coadyuvantes. Los exógenos son los factores climáticos como el frío, el calor, la humedad, la sequedad y el calor de verano. Los endógenos son las emociones como la alegría que daña el corazón, la ira que daña al hígado, la reflexión que daña el vaso, la tristeza que daña el pulmón y el miedo que daña el riñón. Entre los factores patógenos coadyuvantes, los que provienen de un estilo de vida irregular, es decir, alimentación apropiada, trabajo o descanso excesivo, lesiones o golpes por caída, daños físicos por sobrepeso, quemaduras por el fuego, entre otros. Pero si la psique de la persona está equilibrada y en paz, esta estará menos dispuesta a padecer enfermedades, incluso se mantendrá libre de ellas. Como vimos en una sociedad en la cual participamos, nos obligan en muchas ocasiones a reprimir nuestros estados de ánimo. Pero esas emociones que nosotros reprimimos afloran en el cuerpo de alguna u otra manera, en forma de jaquecas, tensión, rigidez en el cuerpo, etc.
lo que a veces lo llamamos síntomas somatoformes o que estamos pues somatizando. Y si estas emociones reprimidas no son liberadas, harán que esas tensiones se vuelvan crónicas, de tal forma que nuestro cuerpo estará adolorido la mayor parte del tiempo, lo que a su vez alimentará estados de ánimo negativos tales como la depresión, la ansiedad o la angustia. Es por esto que la mente y el cuerpo son totalmente indivisibles. La enfermedad es un círculo vicioso donde las emociones y las actitudes afectan los sistemas orgánicos, los cuales a su vez afectan las emociones y los sentimientos. Generalmente las personas reaccionan frente a sus problemas de acuerdo a la constitución de su elemento. O sea, ahí vamos a ver que en la formulación diagnóstica cada flor corresponde a un tipo de personalidad y esta personalidad a su vez tiene un elemento característico. Y en los preparados debe ir su tono principal de la persona relacionado con otros si se quiere. Por eso una prescripción de los remedios debe ser siempre individual y personalizada. No existe una prescripción de una esencia floral universal para todos, a excepción de la de rescate que vamos a hablar ahorita, pero es para situaciones de urgencia. De esa manera estamos continuando con la filosofía de tratar al enfermo y no la enfermedad, teniendo en cuenta la situación física, mental y emocional de la persona, tanto de su presente como de su pasado, por lo cual se propone un estudio pues importante de la historia del enfermo. El doctor Bass considera que las enfermedades son producto de 7 emociones básicas, que son el egoísmo, la crueldad, el odio, que es la fuerza contraria al amor, la ignorancia, la que nos lleva a negar la existencia del Creador y sus manifestaciones. En esta forma se incluye el temor, que ocurre por desconocimiento. La otra emoción es la inestabilidad, o sea, dudar, teniendo en cuenta el orden universal perfecto y armónico. Y la última que él considera como una causa de las enfermedades es la codicia, que es querer para nosotros lo que no nos pertenece. Las formas de elaboración de las flores de Bach: hay dos formas pues básicas. Una que es la solar, que el elaborador elige en un campo que no esté cerca de la ciudad ni que haya sido cultivado, ya que las flores deben estar limpias de cualquier carga que no sea el sol, el agua o la tierra. Elige el día de máxima floración, que suele ser a las 9 horas solares aproximadamente, y a las 12 del mediodía, que es cuando el sol llega a su punto máximo. Pide permiso al deva de la flor mediante una meditación y ya el siguiente paso es preparar los utensilios que utilizará, que pueden ser o que van a ser casi siempre cuarzos que han sido preparados y programados para esto, tijeras de plata, un bol de cristal transparente, botellas de cristal de topacio, o sea de color marrón oscuro, filtros de papel tipo cafetera, coñac, elaborado en barrica de madera sin componentes químicos, agua de manantial y un embudo. Hay otra forma de elaboración que es la cocción. La hora, la situación y requisitos son los mismos que los pasos anteriores, solo que las flores se depositarán en una cazuela que se llevará al laboratorio con elemento fuego intermediario que llevará a ebullición sin tapa, dejándolo hervir durante más o menos 30 minutos. Se deja enfriar, se filtra y se embotella de la misma manera que en el método solar. Sin embargo, es como más famoso el método del solar. Ya se empacan en un recipiente con cuentagotas con una capacidad de alrededor 25 a 30 miligramos. Se rellena el envase con agua mineral hasta cubrir 3/4 partes del mismo. Se añaden 2 a 4 gotas de agua a cada una de las flores de Bach que se ha seleccionado. Tratar de que no sea pues más de 7 las esencias que se mezclen en un solo frasco. Se añaden unas gotas de brandy, que al tener un pequeño porcentaje de alcohol nos ayudará a mantener durante más días nuestra preparación con todas sus cualidades, que es como un conservante. Ahora, antes de pasar a los métodos diagnósticos, vamos a generar algunos postulados de la filosofía del Dr. Bach. Él considera pues que el ser humano está constituido por dos elementos: el alma, que es nuestra esencia inmortal, y nuestra personalidad, que es temporal y material. El alma sabe para qué ha venido a cada uno de nosotros a este mundo, más allá de las necesidades básicas cotidianas, y que si la personalidad no está conectada con ese saber, actuará equivocadamente en contra de esta armonía, y ese equilibrio dará lugar a los aspectos negativos del ser humano, tales como el egoísmo, la ignorancia, la inseguridad, el malestar, la crueldad. Y esto, por tanto, es lo que desembocará en la enfermedad, que tarde o temprano se desarrollará en nivel material, o sea, en el cuerpo. Por eso ambos deben estar en armonía para conservar su salud, lo que es el alma y la personalidad. Muy bien, ahora vamos a pasar por los distintos sistemas diagnósticos que tenemos
que son principalmente el intuitivo, la radiestesia, por tomar pulso, por el diálogo, existen test, está la kinesiología y la baraja de cartas. Por medio de alguno de estos se puede llegar. Para los psicólogos nos es más fácil el tema del diálogo, conservar y lo que llamamos ojo clínico, observar la personalidad del paciente y más o menos detectar. Pero hay personas muy intuitivas a los que les llega la información de la personalidad y de la planta que le puede dar. Otro muy usado es el péndulo. Existen tablas de radiestesis en el que están todas las 38 esencias florales y por medio del péndulo podemos llegar. También hay unas cartas que serían las barajas del tarot, pues, pero con esencias florales y se puede medicar. O también el tarot, cada carta del tarot tiene una relación con alguna flor. ¿Cómo se dosifica la administración y el tratamiento? Como les decía, al ser un tratamiento tan distinto al de la medicina farmacéutica al que estamos acostumbrados, y como no actúan por la química, sino por la vibración, entonces es más importante la frecuencia en las tomas que la cantidad. Y ante todo hay que observar si el problema es crónico o agudo, o si es su propio carácter el que está dañando al paciente. De ahí que la duración del tratamiento sea relativa, y cada paciente es igual que su capacidad de respuesta. Hay una media aproximada de 4 meses al año que se hace. La haces a tomar 2 gotas de esencia tantas veces como haga falta, si una toma puntual, o 4 veces, cuatro gotas 4 veces al día bajo la lengua, si es de largo plazo. Es recomendable tomar la flor de Bach fuera de las comidas, entre 20 y 30 minutos antes o después de comer, beber, fumar, lavarse los dientes, ya que si no se pueden anular los efectos del preparado. También es importante mantenerla lejos de imanes y lejos de ambientes que la puedan distorsionar. En el caso de los bebés se le pueden aplicar las gotas sobre las muñecas o echarlas en su colonia de baño o en el agua en el que se va a bañar. Si los niños son pequeños se puede echar gotas también en la bebida. Algo así semejante puede ser con las mascotas. Si las gotas son orales siempre se tomarán debajo de la lengua para mejor su absorción, teniendo cuidado de no tocar el gotero con la lengua. La efectividad no se incrementa tomando más gotas del preparado a la vez, sino tomándolas con la frecuencia y constancia, como le estaba diciendo. Pues no es un asunto de química, sino un asunto de vibración. Entonces, en estado agudo, una media de 4 gotas, 7-20 al día, sería la toma. En estados crónicos, se recomienda tomar 4 gotas 4 veces como media. Esas dosis son recomendables, pero depende del terapeuta y el estado del paciente. Y estas recomendaciones básicas para tener un buen estado y función de los elixires. Vamos a mirar lo que es la clasificación de los elixires florales. Entonces, Bach tiene una clasificación de las flores en que son los 12 curadores que hacen parte del conflicto fundamental, los 100 ayudantes que sirven en el aislamiento del conflicto, las fuerzas del árbol, manifestaciones del conflicto y la correlación o apoyo. Él plantea poner en cada esencia floral, en cada dilución que recetaba, tener al menos uno de los 12 sanadores y implementar las demás dependiendo de los síntomas y alteraciones que tenga el paciente. Los 12 curadores, que es el conflicto fundamental, van relacionados con los 12 tipos de personalidad básica que se hablan pues en todas las tradiciones pues ancestrales, incluyendo pues en la Biblia que se habla de los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. En astrología también tenemos 12 temperamentos, entre otras. Y esto también lo tuvo en cuenta el doctor Bach, en el que eligió cada flor relacionada con un tipo de personalidad, las cuales vamos a mencionar aquí brevemente, pero en el próximo video, en la próxima clase, vamos a hablar más detalladamente cada una de estas y cada uno de estos grupos. La primera que tenemos sería la agrimonia o agrimonia en inglés, que es una disposición a tomar conciencia de los conflictos, superando la ansiedad que nos producen. La centaura o la centaura es más por la fuerza de voluntad, para evitar la debilidad y el servilismo, y ese deseo de complacer a todo el mundo, y para aprender a decir que no. El cerato, la intuición para ser uno mismo y eliminar las dudas. La chicoria y la chicoria es para eliminar los apegos y amar sin limitaciones. La clematis o la clematis es para la conciencia del presente, para ver la realidad, para aterrizar. Se recomienda mucho para lo que es los temas de concentración y de atención, entre otros.
La genciana es para la confianza en uno mismo, para vivir nuevas experiencias. La impaciencia es para tener más paciencia para ir al presente y permitir la asimilación. El mímulo, el mímulos, que fue también otra de las primeras que el doctor Bach descubrió, es la valentía para superar el miedo y transformar las impresiones que lo producen. El Rocks es para el heroísmo, para superar el pánico que manifiesta el ego delante de las situaciones al límite. Y este rock en español sería el Eliantemo. Scleranthus es una flor relacionada con la determinación para disentir entre dos posibles soluciones a un problema, utilizando el instinto. Vervain o la verbena es para el entusiasmo, para valorar nuestros puntos de vista y otros enfoques y caer en el fanatismo. También está como para la rebeldía, estados del carácter, estados del temperamento. Y la violeta de agua, acercamiento a los demás para comprender y experimentar. Esas serían como los 12 curadores, las 12 flores principales que él desarrolló en su método y que serían presentes en todos los temas o instrucciones que recomendemos, relacionando que cada persona tiene una de estas que predomina y que sería la tarea del terapeuta descubrir cuál es la que predomina para recetar y teniendo en cuenta siempre su situación. Entonces vamos viendo que cada tipología o defecto fundamental de cada flor y un aspecto negativo asociado a una virtud y un aspecto positivo a desarrollar. Por ejemplo, en la grimonia el desasosiego, la paz, en el centauro la debilidad, la dependencia, la firmeza, la chicoril, la restricción, y la virtud sería el amor, en el seracto la ignorancia y su virtud la sabiduría, en clemati la indiferencia, su virtud la bondad, gentian la duda y su virtud la comprensión, la impaciencia la impaciencia como defecto y la indulgencia como virtud, el mímulos como el temor y la virtud la compasión, roso, la roca de rosa, el terror y el otro el valor, el esqueranto la indecisión y la virtud la estabilidad, la verbena el fanatismo, la virtud a desarrollar la tolerancia y la violeta de agua el defecto del pesar y la virtud sería la alegría. Ahora, los siguientes ayudantes que serían el elemento del conflicto son la luga, el roble, el brezo, el agua de roca, el olivo, la vid y la avena silvestre. Creo que ya hemos dado como algunas bases y fundamentos de lo que fueron los antecedentes históricos de las terapias florales, algunos aspectos básicos de la filosofía del Dr. Bass con su concepción de enfermedad, sanación. Ya sabemos en qué consisten las terapias florales, en qué campo es en el que actúan, en el campo vibracional, en el cuerpo energético del ser humano. Conocemos algunos aspectos de este cuerpo energético del ser humano y ya tenemos como una introducción a los principales grupos de estas terapéuticas florales. Entonces, en el próximo video vamos a profundizar un poquito más sobre estos grupos terapéuticos relacionándolos con tipos de personalidad y emociones básicas y de ahí algunas enfermedades fundamentales para que usted aprenda pues a conocerla y daremos también una pequeña profundización más en lo que son los métodos diagnósticos para que usted también aprenda a diagnosticarlas y recomendarlas. Te recuerde que vendrán otros dos videos también adicionales, uno sobre los síntomas emocionales y comportamentales de los niños, que ya les anuncié al principio, y otro también sobre síntomas de los adultos, con lo cual esperamos que usted tenga con este curso gratuito abierto una verdadera introducción a todo este mundo de las terapias florales y aprenda a utilizarlas para su vida y para las personas que conoce. Y está la certificación en la Academia Transpersonal. Recuerde dar sus comentarios, sus opiniones o hacer sus preguntas aquí en el espacio de comentarios que se las vamos a contestar todas. También recuerde consultar el material adicional, ver todos los videos antes de presentar el examen aquí en la Academia Transpersonal www.academiatranspersonal.com. Entonces los espero en la próxima clase. Muchos saludos y bendiciones.